Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña, se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Entonces, uno de sus discípulos, llamado Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la multiplicación de los panes según San Juan. Cada uno de los evangelios, ¿verdad?, tiene una característica especial. San Juan es como narración, lo que tenemos aquí es una historia maravillosa, ¿verdad? En primer lugar, un Jesús que sana a los enfermos. Pero después de todo eso, Jesús dice, necesita ese momento de encuentro con el Señor también Él. Oyapón bovejina, pea oyapoa, oyapón bovejina, esa curación, etc. Él entra en una relación profunda con Dios. Sube a la montaña, eso quiere decir, Jesús subió a la montaña. Y estuvo allí con sus discípulos. Bueno, aquí en un momento, queridos amigos, Él mira, y aquí viene la segunda parte, la compasión. Mira, dice, y se da cuenta que hay mucha gente y tiene compasión, una gran multitud que acudía a él. Y él les dice, ¿dónde compraremos pan para darle de comer? Oye, por Yahuere, Coco, aveñan de Yara de la multitud. Dar de comer, queridos amigos. Es decir, vamos a mirar qué le vamos a ofrecer para que esta gente no se muera en su indigencia, no se muera en su pobreza, no se muera en su ignorancia, no se muera, queridos hermanos, sin una realización plena de su propia vida. Y entonces el Señor mismo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comprar? ¿De dónde vamos a sacar? Pero después explica bien, porque esta puede ser una enseñanza para la comunidad y para nosotros. Él decía esto para ponerlo a prueba. ¿A quién? A nosotros, a sus discípulos. Como diciéndonos, pépico, belleza, pea, a belleza, cuaina, que yo les he dado cualidades, riquezas, capacidades, para que ustedes abran los ojos y se den cuenta quiénes son los que necesitan de ustedes, quiénes son los que necesitan ser ayudados. ¿Para qué estamos aquí nosotros en este mundo? Entonces nos quiere poner a prueba porque sabía bien lo que él iba a hacer. Es decir, el Señor sabe bien cuál es su misión. Llegó a Yuabe y sobre todo para redimirlos. Pero yo quiero que esta redención mía al mismo tiempo sea una enseñanza. Shenda Yusei Abella por la milagrerismo, sino que Shei Potaje Cuero Yesa para que ellos puedan
continuar la construcción del reino de Dios. ¿Se acuerdan, Yapona? Y esto decía entonces justamente para ponernos a prueba, queridos amigos. Y aquí entra en acción el primer discípulo, Felipe. Se pregunta, ¿de dónde vamos a sacar plata? 200 denarios no bastarían para que le repartamos un poco de pan a esta gente. Andrés entonces es el que después responde y se da cuenta y dice, ¿sabes qué, Jesús? Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero también se hace una pregunta, como diciendo, y que es muy cierto en la lógica, pero ¿qué es esto para tanta gente? Decía que había 5.000 más o menos personas, hombres. Bueno, 2 preguntas que de cierta manera, queridos amigos, a nosotros nos ubican en una situación de medio, casi diría indiferencia, da la tanta indiferencia, pero nos preguntamos y decimos, ego la yande ya puedo yande diga tu mo ya pomba yande diga tu mo ya mo ako tentaco yande ya shala yande corrupto itere ya epio la yande ya poda, eso más o menos. Ni de güeruno pea ni de güeruno moane cambiamos ay pea, eso más o menos es lo que quiere decir. Denle ustedes de comer, queridos amigos, quiere decir eso. Y entonces, ya neshi, allá vaya acá. El otro mira, ve, aquí hay, ¿verdad? Aquí hay alguitos, hay las 5 panes y 2 pescados, pero sin embargo, Jesús continúa y entra en acción, porque algo prueba ya de imaginar. Nos hace sentar. El hecho de sentarse estos 5.000 hombres y dar gracias y mirar al cielo, ¿verdad? Y distribuir, queridos amigos, quiere decir que el accionar de Dios, en la medida en que nosotros somos generosos, añamos y veñan de Yarapobe, lo poco que tenemos, porque un niño, nosotros sabemos que un niño no es el que trae el sueldo, el que mantiene a una familia. Quiere decir que hay una humildad, quiere decir que hay un yaguar ya eso, porque en mi tapeago va viendo ya poi, porque pico ya pota, cuando va pues algo hizo huevellan de ahí. Quiere decir que no podemos confiar, queridos amigos, en nuestras riquezas, en lo que nosotros tenemos. Es lo poco, queridos amigos, lo que hace crecer a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y yo muchas veces también hasta lo siento así, ¿verdad? Porque Ñande Yarañe es nuestro primer canal católico. ¿Cómo se mantiene? Y muchas veces yo veo que es porque los más generosos son los pobres. Misin lo me pero están preocupados y dan. Amiga, tú has estado mejor el cuabo de darle país, fuerza, vea. Ni la idea no me va a hacer menos una cierta cantidad para mantener, ¿verdad? Y así más o menos, ese niño, como decía Madre Teresa de Calcuta, nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Y nadie es tan rico que no tenga necesidad del otro. Entonces, piaña de ella es esa, vean, coña, y la comunidad, a veces yo que, bueno, así que ya que, allá porque así como este niño, sintámonos así, entonces ofrezcamos verdaderamente al Señor por el bien de la evangelización. Denle ustedes de comer, o vea, denles de ir que fulano de tal le dé de comer, que fulano de tal. Ustedes, la comunidad que tiene que organizarse para que salgamos adelante, ¿verdad? Y entonces todos quedaron satisfechos. Y encima el Señor dice, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recojan. Porque upeas y lleva peñandeña moías, peñandeña mea. Eso es lo que sirve y eso es lo que vale. Queridos amigos, vamos a pedir siempre esta gracia al Señor. Que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime y sobre todo que hagamos siempre este camino de salvación. Que así sea. Que así sea.